fecha para lo que será el referéndum 2025 y ha dicho el 14 de diciembre, que incluiría de cajón dos temas. El uno, el tema del retorno de las bases militares al país, y el otro, en caso de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, la eliminación de fondos políticos y de gasto electoral para las organizaciones políticas en el Ecuador. De darse el caso y de ir de cajón, ¿cuál sería el cambio concreto que se daría en la Constitución y qué tiempo tomaría su instrumentalización o implementación? Son las preguntas con las que quiero iniciar esta entrevista para el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Lo escuchamos. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días, Luisa. Un abrazo para usted, para la audiencia de W Radio. Bueno, hasta aquí hay digamos, una idea del presidente. Él ha dicho, yo le escuché en la entrevista ayer, que es una fecha tentativa. Y tentativa porque depende de varias cosas. Primero, porque la reforma al gasto estatal en materia de partidos políticos, tanto para la promoción electoral como para el mantenimiento de organizaciones políticas, lo que llamamos el Fondo Partidario Permanente, todavía está con un informe para segundo debate. Habrá que ver finalmente cuándo la Asamblea va a votar en segundo debate esa propuesta de reforma. Pensaría que se va a aprobar, pero luego, y más importante, se va a requerir también el segundo pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, tanto en el caso de las reformas al financiamiento de la política, como, y está pendiente todavía, el segundo dictamen de constitucionalidad sobre el tema de las bases militares extranjeras. Recuerde usted que la Corte lo que ha hecho, tanto en el caso bases militares como en el caso financiamiento estatal de la política, es solamente emitir un dictamen de calificación, de conformidad de vía o de procedimiento, pero el proceso que hay que seguir o el procedimiento establecido tanto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales como en la jurisprudencia de la Corte obliga a que una vez que la propuesta es aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional, eso tiene que volver a manos de la Corte Constitucional para emitirse un segundo dictamen, y eso todavía no ha ocurrido en los dos casos, agregándose que el caso de la reforma al financiamiento estatal de la política todavía ni siquiera ha sido aprobado en segundo debate. Veremos si llegamos al 14 de diciembre entonces, como el presidente ha planteado. A esto agréguele, Luisa, que usted tiene en trámite para efectos del dictamen de calificación de vía la última propuesta que el presidente elaboró, que es la de la castración Castración química. química para violadores y el registro también de esta clase de individuos que han tenido sentencia condenatoria y ejecutoriada, y eso todavía está en análisis de la Corte Constitucional. Y pienso yo que esta es una oportunidad entonces, ya que se anuncia un referéndum, para incluir en esa eventual consulta popular de diciembre de este año otros temas que también son importantes, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana, reformas a la función judicial, principalmente el caso del Consejo de la Judicatura, entre tantos otros temas que se han estado poniendo sobre la mesa. Entonces, una vez que tengamos claridad, porque aquí la cuestión es, ¿qué quiere preguntar, presidente? Sí, el presidente ha dicho dos cosas. Nos vamos a gastar 60 millones de dólares que nos cuesta cada consulta popular en dos cosas, o sea, en dos preguntas. Sería una irresponsabilidad. Lo lógico es que si vamos a hacerlo, hagámoslo incluyendo de una vez un buen paquete, que es lo que yo apoyaría, de modificaciones a la Constitución para que ese gasto valga la pena, y el hecho de que tengamos que ir nuevamente a las urnas, nosotros también valga la pena. Pero sobre eso el presidente no nos ha dicho mayor cosa. Doctor Quintana, aquí varias puntualizaciones. Usted que es el experto, ¿cuáles son los plazos que establece la ley, si los existe, para que la Corte Constitucional pueda emitir los pronunciamientos respecto de cada uno de los temas que usted ha precisado o señalado, de tal manera que pudiera darse el tema de la consulta popular o referéndum el 14 de diciembre? Eso es lo uno. Y lo otro, no menos importante, hace poco se dio la renuncia de la doctora Núquez dentro de la Corte Constitucional. De lo que usted conoce, ¿cuáles habrían sido las razones por las que ella dimitió a su cargo?
¿Y cuánto afecta eso al buen trabajo y desempeño de la Corte Constitucional? Habida cuenta de que quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a la doctora Núquez sabíamos de su prestancia, de su capacidad, de su honorabilidad. Creo que pierde ahí la Corte Constitucional un gran elemento. Es solamente una opinión muy personal. Y voy a empezar con esto último, Luisa, porque yo estoy de acuerdo con usted. Creo que la Corte pierde un elemento valioso al interior de la magistratura, con la salida de la doctora Teresa Núquez. Más allá de que yo he respaldado la gran mayoría de decisiones que ella ha tomado, en otras, que han sido pocas, he discrepado, pero creo que es de las pocas personas que han pasado por la Corte y que han tenido realmente criterio jurídico antes que un criterio sociológico, ideológico o político. Así que yo lamento profundamente que sea por la razón que sea, la doctora Núñez haya tomado la decisión de dar un paso al costado. Primero, insisto, porque creo que el aporte que ella le daba al debate en los plenos, y esto se notaba a partir incluso de varios de sus votos salvados, era importante para efectos de también hacernos ver la otra cara de la discusión. En segundo lugar, porque creo que su salida deja sin sin ninguna posibilidad de balancear la discusión ideológica que sin lugar a dudas se produce en la Corte Constitucional. De los 4 jueces que originalmente pertenecían a lo que muchos denominaban el ala conservadora de la Corte, ¿no es cierto? Corral, el doctor Enrique Herrería, señor Hernán Salgado, ahora quedaba solo Teresa Núñez y resulta que ella deja la Corte, el reemplazante de ella es una persona que, digamos, está mucho más cercana a la línea de pensamiento progresista que lamentablemente hoy impera en esa magistratura. Entonces me preocupa porque, claro, pudiésemos estar entonces frente a una Corte que va a tener una sola forma de pensar y eso indiscutiblemente en una Corte Tribunal Constitucional no es adecuado. No conozco yo, lamentablemente, las razones de fondo personales, como ha dicho ella en su carta de renuncia, que la han llevado a tomar esta decisión. Podríamos empezar a especular miles de razones. Yo me atrevería a decir que hay mucho más allá de eso. Creo que el momento que atraviesa la Corte es un momento importante, sensible, no solo por los temas que están tramitando. Vea usted que hablamos castración química y registro de violadores, bases militares extranjeras, alrededor de 30 demandas de inconstitucionalidad en general contra la ley de integridad pública, la ley de solidaridad, la ley de inteligencia. Entonces, de algún modo, pudiese ser que la Corte va a entrar tal vez en una suerte de discusión jurídica, de enfrentamiento jurídico, me refiero, con el gobierno nacional. Y tal vez por esa razón hay personas que quieren estar, digamos, lejos de esa discusión y una de esas personas pudiese ser la ex juez. En todo caso, mi abrazo a la distancia y mi reconocimiento a su labor. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tiempos tiene la Corte Constitucional? Bueno, según el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y además según la propia jurisprudencia de la Corte, una vez que se presenta o recibe el requerimiento para emitir el segundo dictamen, que sería ya el dictamen que se emite previo a la convocatoria a un referéndum, la Corte tiene el plazo fatal de 20 días para emitir un pronunciamiento. Si no lo hace, la ley presume que existe un dictamen favorable, pero ese plazo todavía no está corriendo en el caso de las bases militares extranjeras porque el presidente de la República no ha enviado a la Corte todavía el proyecto, vamos a llamarlo, de decreto de convocatoria al referéndum con la pregunta, los considerandos, los anexos para que la Corte emita su pronunciamiento. Entonces, en ese caso, el caso no ha empezado a correr porque el propio presidente no le ha requerido el pronunciamiento a la Corte. En el caso de partidos políticos, insisto, el tema está todavía en manos de la Asamblea Nacional. Vamos a suponer que la Asamblea sin duda alguna va a aprobar. Creo yo que el gobierno en eso no va a tener problema. Por eso ayer el presidente hablaba, digamos, con algo de certeza de que ese sería un tema a incluirse en la eventual consulta popular. Una vez que aquello se aprueba, igual el presidente va a tener que enviar eso a la Corte y la Corte tendrá los mismos 20 días fatales para emitir un pronunciamiento. El problema que tenemos realmente, Luisa, más allá
del plazo fatal que tiene la Corte para pronunciarse, es que el artículo 442 de la Constitución determina que una vez que se aprueba en segundo debate el proyecto de reforma parcial, existe un plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria a ese referéndum, y el referéndum debe darse dentro de los siguientes 60 días, como plantea también el 106 de la Ley de Garantía, de la Constitución. Ese plazo ya está corriendo, en el caso al menos de las bases militares extranjeras, y digamos, no he visto yo que el Consejo Nacional Electoral haya hecho una suerte de convocatoria. Claro que para eso se requiere también el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que el presidente, más allá de poner una fecha, debería darnos primero los temas que son más allá del asunto bases militares y partidos políticos, porque tenemos claro, al menos quienes hemos seguido el debate de estos asuntos, tenemos claro que eso estaría dentro de la consulta popular, pero ¿qué otros temas? ¿Y para cuándo el presidente le va a pedir el pronunciamiento a la Corte Constitucional? Porque con eso abrimos la puerta a la convocatoria por parte del CNE, y una vez que sepamos aquello vamos a tener certeza de las fechas. Pero me imagino que la idea es seguir presentando propuestas de reforma para ir alimentando el paquete de modificaciones constitucionales. Porque yo insisto, Luisa, sería una pérdida de tiempo y un gasto de recursos que creo que el Ecuador hoy no tiene, para lanzarnos una consulta popular solamente por dos temas importantes que yo respaldo. Yo estoy a favor de las bases militares, estoy a favor de que el Estado no financie organizaciones políticas, y respaldaré como el que más, si es que la Corte tiene la bondad de permitir que la ciudadanía se pronuncie en el tema de la castración química y el registro de violadores. Pero creo que es insuficiente para efectos de otros asuntos que el país también necesita en materia institucional, por ejemplo. Bueno, y a propósito de ese punto, los otros temas que el país requiere en materia institucional, como por ejemplo, cómo devolverle legitimidad a la justicia, cómo quitar todo velo de duda de la designación de los funcionarios que tienen a su cargo el control, como el tema de la Fiscalía, de ese propio Consejo de la Judicatura, de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debe sí o sí incluir ese cuestionario, esas preguntas que el Ejecutivo primero tendrá que remitir a la Corte Constitucional, y que si ésta los aprueba podrán ir sí al referéndum para que sea el soberano el que se pronuncie? Esta es una oportunidad muy importante, como usted bien lo señala, que no podemos desaprovecharla. ¿Qué debe ir incluido en el cambio de las reformas de carácter institucional para recuperar legitimidad, para recuperar el tiempo perdido? A ver, creo que se cae de maduro el hecho de que requerimos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que está pasando hoy con los procesos de selección que van represados no por meses, sino por años. Por ejemplo, en el caso del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Defensor del Pueblo, son cargos que están ahí anclados a ciertas personas que ya debieron haber sido a su casa hace 2 o 3 años incluso, para efectos de permitir un recambio en las instituciones. Llevamos 7 u 8 meses con un Consejo de la Judicatura que no está caminando. Recién la semana pasada se han integrado las ternas. A propósito de eso, me congratula que el presidente de la Corte Nacional de Justicia haya puesto a encabezar la terna, quizá la persona más adecuada para presidir el Consejo de la Judicatura, precisamente en momentos de crisis. Me refiero al doctor Juan Carlos Benalcázar, así que espero que en el TPCC se prime la sensatez y no la obsecuencia, y se termine nombrando a quien corresponde y no a quien está dispuesto a hacerle el juego a la política de momento. Esto como un paréntesis nada más. Entonces, creo que está probado, querida Luisa, que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, no sirve ni siquiera para hacer concursos, ¿no? Entonces, primera propuesta, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte ha determinado que la reforma parcial es la vía, y el presidente parece que se ha ido decantando por cada vez más, digamos, sugerir propuestas de modificación constitucional que van por la línea de la reforma parcial. Creo que esa es una cuestión que hay que trabajar, o en la que hay que trabajar. No sé si está del interés del gobierno, porque
Esto es lo que yo he dicho, cuando los políticos no tienen la banda presidencial puesta, ven en el Consejo de Participación Ciudadana un peligro, pero cuando se pone en la banda presidencial parece que la visión que tienen sobre ese organismo cambia y parece que ese traje a la medida que nos dejó haciendo el correísmo es un mal experimento. Les termina gustando, pasó con Lazo, he visto que de algún modo pasa también con Daniel Noboa, entonces no logramos deshacernos de este mal experimento y creo que esta es la oportunidad para hacerlo. Pero en materia de función judicial, varias cosas. Hay que devolverle a la Fiscalía General del Estado la autonomía que tuvo al menos hasta la Constitución del 98, debe dejar de seguir dependiendo, aunque la Constitución diga que es un órgano autónomo, administrativa y financieramente la Fiscalía lamentablemente depende de las migajas que le lanza a la mesa el Consejo de la Judicatura. No puede ser posible, Luisa, que usted siga teniendo hoy al Ecuador como uno de los países que a nivel regional tiene el mayor déficit de fiscales por densidad poblacional y que las denuncias que se presentan por varios delitos en Fiscalía se queden ahí durmiendo el sueño de los justos porque Fiscalía no tiene personal y no tiene personal porque el Consejo de la Judicatura no le da las partidas presupuestarias para aquello. Fiscalía requiere para hacer un buen trabajo personal y para eso necesita autonomía. No puede seguir perteneciendo a la función judicial. Dos, habrá que sentarnos a debatir si o desaparecemos al Consejo de la Judicatura y retomamos mecanismos de administración de la función judicial en manos de la hoy Corte Nacional de Justicia, o si manteniendo el Consejo de la Judicatura al menos morigeramos la estructura de este organismo en cuanto a sus competencias y a su integración. No puede seguir pasando lo que estamos viendo, que las ternas están integradas en el caso del Ejecutivo y del Legislativo por familiares de asambleístas, por ministros de Estado, por el director del SRI, pese a que el reglamento que determina el procedimiento para la selección de estos vocales prohíbe este tipo de cosas. El presidente de la República y el Ejecutivo lo han hecho. No puede ser posible entonces que las garras de la política sigan metiéndose en la función judicial. Hay que sacarle al Ejecutivo y al Legislativo al menos de la implicación del Consejo de la Judicatura. Y un punto que casi nadie topa, que es Corte Constitucional. Creo yo firmemente que debemos avanzar a una profunda reforma al sistema de justicia constitucional. Creo que a la Corte se le ha dado demasiado poder en algunas cuestiones que de algún modo terminan convirtiendo a la Corte en un gobierno de juez, ¿no? Y no en un órgano propiamente de justicia constitucional. Entonces, como usted ve, hay varias cosas sobre las cuales se debiera trabajar y que van mucho más allá de los temas coyunturales de bases militares extranjeras, de eliminar el financiamiento estatal a la política e incluso de temas tan importantes y sensibles como el caso de los, de los violadores y de la castración química. Doctor Quintana, coincido con usted. Dos preguntas. ¿Hasta cuántas preguntas debe incluir o debería incluir ese referéndum, ese cuestionario, esas preguntas que haga el Poder Ejecutivo al soberano? De tal manera que tampoco se convierta en un listado interminable que termina confundiendo a la gente, a los votantes, o en este caso al pueblo, y hasta dónde también hechas de manera didáctica, objetiva, clara, de lenguaje sencillo para que la gente tenga claro de qué se trata, lo uno. Y lo segundo, pongámonos en el escenario de que todos los plazos se cumplen y de que el 14 se hace el referéndum y que el pueblo le dijera sí a todo lo que pregunte el Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo o en qué plazos se terminaría instrumentalizando ese sí o ese apoyo al Ejecutivo a las preguntas o requerimientos que le hace al soberano? Para tenerlo claro, porque a lo mejor no es de golpe y la gente luego se siente desencantada y dirán, yo dije que sí, pero hasta ahora seguimos en las mismas. Estoy pensando en ese sueño maravilloso de una justicia independiente completamente, de que el Frankenstein del Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Estoy pensando en que se le diga así a la castración química, estoy pensando en que también
se le diga sí al tema de las bases militares. Y obvio, es solamente, aquí no está hablando la comunicadora. Déjeme decirle que soy una ciudadana más antes que comunicadora y creo que son propuestas válidas. Pero ¿cuánto tiempo tomará el instrumentalizar una eventual victoria de todas las preguntas que se formulen en ese referéndum el 14 de diciembre? A ver, sobre lo primero, no hay en la ley o en la Constitución una limitación en cuanto al número de preguntas que se pudiese incluir en una consulta popular, en este caso en un referéndum. Nunca va a ser aconsejable hacer cuestionarios tan extensos, porque el electorado habitualmente, digamos, lo voy a decir con mucho respeto, pero también con toda frontalidad, el electorado no va leyendo los cuestionarios antes de ir a las urnas. En la gran mayoría de casos, la gente se acerca al biombo, recibe su papeleta y ese momento se pone a leer qué es lo que se le está preguntando. Entonces, nunca va a ser aconsejable una consulta popular con 15, 20 preguntas. Tradicionalmente acá hemos puesto 8, o 10 preguntas y la cosa ha sido bastante manejable, salvo el caso de Guillermo Lazo, pero eso tiene otras consideraciones. Este, de tal manera, yo creo que un cuestionario con unas 8 o 10 preguntas puntuales, concretas, sobre temas importantes como los que hemos planteado, adicional a lo que ya el presidente tiene en mente, creo que puede de algún modo ser útil para la ciudadanía, para el país en general. Ahora, sobre lo otro, dependerá de cómo el presidente elabore las preguntas, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que si fruto de una modificación constitucional, vamos a decirlo como de carambola, se produce una reforma legal, entonces yo no requiero hacer la consulta popular para efectos de plantearle a la ciudadanía también la reforma legal, sino que eso iría en el mismo anexo. Ahora, en el caso de partidos políticos, en el caso de bases militares extranjeras, no hay, al menos en la propuesta original, en los anexos, una propuesta de reforma legal que pudiese ser de una vez por todas aprobada en las urnas con la pregunta de reforma constitucional. Entonces, si solo vamos a topar la parte de la Constitución, es decir, vamos a llamar a un referéndum para que directamente aprobemos lo que la Asamblea a su vez haya aprobado en los debates, entonces eso va a requerir de un tiempo para que luego la Asamblea instrumente esos procesos de reforma constitucional o esas disposiciones constitucionales reformadas a partir de reformas legales. Por ejemplo, en el caso de la eliminación del fondo partidario permanente y de la contratación de pauta publicitaria para la promoción electoral, claro, no bastará solamente con eliminar los artículos o parte de los artículos 110 y 115 de la Constitución, sino que luego la Asamblea Nacional tendrá que hacer todo un trabajo de suprimir lo que corresponda en el Código de la Democracia y de determinar también reglas para efectos de hacer un control electoral a ese gasto que, de aprobarse esa reforma constitucional, ojalá que sea así, suponga también que no hay ahí infiltrado dinero, por ejemplo, del narcotráfico, del crimen organizado hacia la política. En el caso de la castración química, requerirá, porque la propuesta del presidente, por ejemplo, determina que será la Asamblea Nacional la que vía ley determine los procedimientos, las condiciones, los requisitos para acceder a este tratamiento médico de la castración química. Entonces tendrá que haber reformas al Código Integral Penal, cuando no, por ejemplo, reformas al Código de la Salud. Entonces eso tardará, digamos, cierto tiempo. Por eso es que muchos solemos recomendar que cuando alguien, en este caso el presidente, va a plantear reformas constitucionales, también como anexos plantee de una vez por todas las reformas a la ley, porque en ese escenario la Corte Constitucional ha determinado que no necesitamos pasar por una negativa previa de la Asamblea Nacional, como dice el 195 del Código de la Democracia, sino que directamente, si son consecuencia de una modificación constitucional, se aprueban en un solo paquete y con eso podríamos tener todo listo en diciembre mismo. Pero depende cómo el presidente lo maneje. Y el presidente, lamentablemente, equipo jurídico se ve que no tiene. Quiero finalizar, estimado doctor Quintana, y le voy a pedir, apelando a su capacidad de síntesis, porque debemos ya despedir la entrevista, algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y que yo coincido con usted,
con el tema de los superpoderes de la Corte Constitucional, y más aún cuando ya no hay un contrapeso entre los jueces. A mí sí me preocupa que de considerar este tema, que es vital dentro de las preguntas, repito, no con la intención de que se haga o se conforme a futuro una Corte Constitucional, la Corte confección y medida de cada gobernante, no, eso no, sino que sea con gente o con un equipo conocedor de la justicia constitucional y de su implementación y aplicación más idónea. Pero sí me preocupa que como están las cosas, si el Ejecutivo pudiera poner también esa opción dentro de las preguntas planteadas correctamente, dudo mucho pues que la Corte le diga, bueno, vamos también a hacer un reordenamiento y una reingeniería de esta Corte Constitucional para que funcione al pelo de la mano con la Constitución, ¿no le parece? Sí, estoy de acuerdo, es una situación que hay que considerar porque podría ser un escenario. En Ecuador, además, nuestros funcionarios no son muy dados a aceptar que se limite el ámbito de sus competencias. Y la Corte Constitucional, me atrevo a decir con total seguridad, tampoco va a ser la excepción. Es decir, en el momento en que el presidente tenga a bien plantear reformas que topen el sistema de administración de justicia constitucional, pero propiamente aquellos temas que se manejan a nivel de Corte Constitucional, sin duda alguna habrá, digamos, algún señalamiento por parte de los propios miembros, lo que ya sería de suyo, digamos, lamentable, porque entonces quiere decir que la gente está ahí aferrada al cargo. En todo caso, creo que sería incluso una buena prueba de fuego para los propios miembros de la Corte. Por ejemplo, creo que deberíamos retomar el sistema de control político a los miembros de la Corte. Eso es lo primero que yo estaría seguro de plantear si yo fuese el presidente o yo pudiese darle una recomendación al jefe del Estado, que por supuesto no me la ha pedido. No creo adecuado que exista un solo órgano que esté exento de control. Vea usted que si revisa toda la Constitución, el único órgano, y sus miembros obviamente, que no responden a nadie, se llama Corte Constitucional. Eso está mal, eso Los está demás mal. sí, porque incluso la Corte Nacional de Justicia se somete a un control administrativo del Consejo de la Judicatura a partir de la Constitución 2008, algo que no pasaba evidentemente en el sistema constitucional anterior. Pero en el caso de la Corte, es un órgano extrapoder, no obedece, no responde a nadie, no puede ser sometida a juicio político, no puede ser destituida o removida por la comisión calificadora que la designó, porque así determina la Constitución y determina también la ley. Entonces, debe existir, querida Luisa, un régimen de responsabilidad, porque lo que quisieron hacer en la Constitución 2008 y en la Ley de Garantías respecto a la Corte es que la Corte tenga una suerte de mecanismo de autodepuración. Entonces, si entre ellos se descubren que hay una irregularidad, un acto reñido con la ley, entonces iniciamos un procedimiento interno para destituir al magistrado. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? Yo no estoy diciendo que ha pasado algún caso de irregularidad, de corrupción, pero me refiero a que si se llegara a dar el caso, va a ser muy difícil que la misma Corte se autodepure. Entonces, punto número uno, control político a los miembros de la Corte, como pasaba en el sistema anterior con el Tribunal Constitucional. Y creo que habrá que sentarnos a debatir sobre cómo morigeramos algunas atribuciones que la Corte tiene, principalmente en lo que es el ámbito del control de constitucionalidad. Hay muchas atribuciones que tiene la Corte que tienen notoria incidencia política y eso, de algún modo, los convierte, insisto, en un órgano ya no de justicia constitucional, sino en muchos casos de política constitucional, y eso es lo que hay que evitar. Gracias, estimado doctor Quintana, por su comparecencia y sus valiosos criterios y comentarios. Realmente lo que usted dice es gravísimo. Imagínese usted, superpoderes y sin control, ¿dónde estamos? Hay que esgrimir y hay que impulsar el que se pueda tomar en consideración el que también ese, que es el órgano máximo y el más importante de justicia constitucional, también tenga un control político. Gracias y que tenga un buen día. Gracias, querida Luisa. Un abrazo y buenos días también. Buenos días. Momento de una breve pausa. Esto es el Noticiero Nacional.